Hola compañeros, bienvenidos a esta segunda parte de nuestro segundo apéndice del curso de programación en VBA Excel y gestión de base de datos. Como vimos en el vídeo anterior, lo que pretendemos hacer es coger una lista en la cual tenemos dos campos, uno perteneciente a una persona y el segundo campo perteneciente a la donación que da esa persona, con la particularidad de que esta lista contiene datos repetidos. Es decir, aquí en persona tenemos a Juan que nos ha donado 12 euros, pero posteriormente lo volvemos a tener aquí con una donación de 6 euros. Seguidamente lo volvemos a tener aquí, por ejemplo, con una donación de 12 euros más. Lo que pretendemos es coger esta lista y crear un cuadro resumen de todas las donaciones de las personas. Es decir, pretendemos hacer como una tabla dinámica en la cual tenemos cada uno de las personas que tenemos en la lista y en esta otra columna la suma del total de donaciones que ha realizado cada uno. Esta lista lo que pretendemos es incluirla en lo que sería un list view dentro de un formulario. Para ello creamos el código, creamos los dos primeros procesos de nuestro código, el primero que pertenece a la creación del list view y el segundo que pertenece al cálculo de las variables principales y el dimensionamiento de la matriz necesaria para contener los datos que vamos a pasar al list view. Si ejecutamos este código que tenemos aquí, veremos que primero nos da un MSGBots con dos datos que son las variables principales que vamos a utilizar y que ya hemos calculado. El primer dato, que es 13, corresponde al total de registros que tenemos en esta lista. Es decir, hay que tener en cuenta que la primera fila corresponde al encabezado de la lista, por lo tanto no se tiene que tener en cuenta, y los datos empiezan a partir de la segunda fila, hasta la fila 14. Por lo tanto, tenemos 13 filas que contienen datos. Por otro lado, tenemos este segundo número, 137, que es la suma del total de donaciones que se han hecho. Aquí en el cuadro resumen, en la tabla dinámica, vemos que tenemos este valor aquí, 137, que es el que corresponde aquí. Si pulsamos aceptar, veremos el formulario con el list view que hemos creado en su interior, que contiene tres columnas. Nombre, donde pondremos los nombres de manera resumida, es decir, esta parte de aquí. Tendremos cantidad, donde pondremos la suma del total de cantidades de cada uno de ellos. Y luego tenemos una tercera columna que es el tanto por ciento de la cantidad, que es el porcentaje de la donación que ha dado cada uno de ellos con respecto al total. Bien, una vez hecho esto, vamos a hacer ahora una tercera parte, un tercer proceso, que va a corresponder, como vemos aquí en el cuadro, teniendo en cuenta que ya hemos realizado la creación del list view y el cálculo de las variables principales y dimensionamiento de matrices, lo que vamos a hacer es el tercer proceso que corresponde al resumen de personas y sumas parciales de la aportación de cada uno de ellos dentro de la matriz. Vamos a volcar todos estos datos que tenemos aquí dentro de una matriz y una vez tengamos la matriz podremos volcarlo dentro del list view. Para ver cómo vamos a hacer este proceso, vamos a ver una representación de un organigrama que nos va a mostrar cómo van a fluir las instrucciones y cómo se va a realizar el volcado de estos datos dentro de la matriz que ya hemos creado. Pues aquí tenemos el organigrama, que es la representación de las instrucciones que vamos a utilizar dentro de este tercer proceso y de cómo van a fluir dentro de ellas según la valoración que hagamos de las sentencias que tenemos aquí. Tenemos aquí, por otro lado, una representación de 4 registros de la tabla que vamos a utilizar como ejemplo y aquí tenemos la representación de la matriz que ya tenemos creada. Es una matriz de 13 filas y 2 columnas. En la primera columna tendremos las personas y en la segunda las donaciones. Bien, lo primero que haremos será entrar en el procedimiento y la primera instrucción que vamos a hacer es preguntarnos si hay datos en hoja 1. Es decir, si tenemos datos en la lista. Como vemos, sí que tenemos datos. Iremos al primer registro, que es Juan y 12, y veremos que sí que tenemos datos. Entonces, como tenemos datos, esta sentencia será verdadera. Y lo que haremos será venir por aquí y hacer este proceso, que es el de leer los registros que tenemos entonces en esa lista. Leemos en persona Juan y en donación 12. Lo siguiente que vamos a hacer es preguntarnos si Juan existe en la matriz. Vamos a venir a la matriz, vamos a recorrer los datos de la matriz,
vamos a ver en un primer momento que esta matriz ya está vacía, por lo tanto Juan no existe en la matriz. Al no existir en la matriz, esta sentencia es falsa y lo que haremos será añadir el registro en la matriz. Y aquí en el primer elemento de la matriz añadiremos Juan y donación 12. Seguidamente volveremos al principio y volveremos a preguntarnos si hay datos en hoja 1. Por lo tanto, vamos a avanzar un registro. Avanzamos al siguiente registro y vemos que sí que tenemos datos. Por lo tanto, esta sentencia es verdadera y volveremos a realizar la lectura de esos datos. En este caso, para persona Pedro y para donación 10. Vamos a seguir adelante y vamos a preguntarnos si existe este registro en la matriz. Miraremos si Pedro existe en la matriz. Recorreremos todos los datos de la matriz. Empezamos por el primer elemento y vemos que es Juan. Juan no es igual que Pedro, por lo tanto, por ahora Pedro no existe en la matriz. Vamos al siguiente elemento de la matriz y vemos que está vacía. Por lo tanto, ya hemos recorrido todos los elementos de la matriz y vemos que Pedro no existe en la matriz. Por lo tanto, esta sentencia es falsa. ¿Qué haremos? Añadir el registro en persona y cantidad dentro de la matriz, que es lo que vamos a hacer aquí. Añadir Pedro y 10. Vamos a seguir de nuevo otra vez por esta línea y vamos a volver a preguntarnos si hay datos en hoja 1. Por lo tanto, vamos a ir al siguiente registro. Y aquí tenemos Juan en persona y 5 en donación. Por lo tanto, sí que existen datos en hoja 1 y esta sentencia va a ser verdadera. Por lo tanto, iremos hacia abajo y lo que haremos será leer el registro de la hoja 1. Leeremos Juan para persona y donación leeremos 5. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Preguntarnos si existe este registro en la matriz. Cogeremos Juan, vendremos entonces al inicio de la matriz, porque empezaremos desde el principio, y miraremos si existe Juan en la matriz. Vemos que aquí tenemos Juan y aquí Juan. Por lo tanto, es cierto que existe este registro dentro de la matriz. Por tanto, esta sentencia es verdadera. Al ser verdadera, lo que vamos a hacer es esto de aquí, sumar la cantidad en la matriz. Por lo tanto, vendremos al elemento en el que estamos localizados, que es el de Juan, y aquí donde tenemos la donación, lo que haremos será sumarle la cantidad a la matriz, sumarle este 5 al elemento 2 de la matriz. 12 más 5, 17. Una vez hecho esto, seguiremos por la línea y volveremos al principio. Y nos volveremos a preguntar si hay datos en hoja 1. Por lo tanto, vamos al siguiente registro. Tenemos José y 6, por lo tanto hay datos. Esta sentencia es cierta. Al ser cierta, leemos los datos que tenemos en la lista. Para persona, José, y para donación, 6. Vamos a la siguiente sentencia y nos preguntamos si existe este registro en la matriz. Vamos a ver si José existe en la matriz. Vamos al primer elemento de la matriz y vemos que aquí tenemos Juan. Por lo tanto, por ahora José no existe. Vamos a ir al segundo elemento y vemos que tenemos Pedro, que no es igual que José. Por lo tanto, José por ahora no existe. Vamos al tercer elemento y vemos que está vacío. Por lo tanto, ya sabemos que José no existe en la matriz. Entonces, esta sentencia es falsa. Al ser falsa, lo que vamos a hacer es añadir el registro a la matriz. Por lo tanto, vendremos a ese elemento de la matriz y añadiremos José y la cantidad. Volveremos otra vez con la línea de flujo hacia la sentencia principal y volveremos a preguntarnos si hay datos en hoja 1. Vamos al siguiente registro y vemos que no hay datos ya en hoja 1. Por tanto, ya hemos terminado. Esta sentencia es falsa, no hay datos. Al ser falsa, vendremos aquí y habremos terminado con el proceso. Y al final hemos añadido dentro de la matriz 3 elementos, Juan, Pedro y José, que son los datos resumidos de las personas que tenemos aquí, Juan, Pedro y José, y en esta segunda parte tendremos la donación que ha dado cada uno en su total. Tendremos que Juan ha dado 12 más 5, 17, Pedro ha dado 10 y José ha dado 6. Habremos conseguido lo que queríamos en este tercer proceso. Vamos ahora a plasmar con las instrucciones dentro de VBA, dentro del editor, todo este proceso que hemos realizado con el organigrama. Pues bien, una vez vista esta representación del organigrama, vamos a crear el código para este tercer proceso. Lo primero que vamos a hacer es comprobar que tengamos todas las variables que nos van a hacer falta para realizar este tercer proceso.
y vamos a coger las tres que ya tenemos y vamos a poner un comentario al lado para indicar cada una para qué las vamos a utilizar, así no nos confundiremos. Tenemos la variable filas datos, que esta es una variable que nos indica la cantidad de datos que tenemos en la lista. Vamos a definir cada uno de estos datos como un registro. Entonces será el total de registros que tenemos en esta lista, que en este caso, por ejemplo, son 13. Entonces vamos a poner aquí un comentario que nos diga cantidad de registros que tenemos en la lista. Bien, tenemos aquí total, que es la suma de todas las cantidades de donación que se han dado. Entonces aquí pondremos un comentario que nos diga suma total de las donaciones en la lista. Bien, luego tenemos aquí una variable n, que es lo que se llama una variable contador, porque es una variable que sirve para contar pues elementos, registros, etcétera. En este caso la variable n la vamos a utilizar para ir contando cada uno de los registros que tenemos en la lista. Entonces aquí pondremos variable contador de los registros, hemos dicho que los trataremos como registros, de la lista. Bien, vamos a tener que utilizar otra variable contador para contar los elementos que vamos a contar, valga la redundancia, dentro de la matriz. Entonces vamos a poner aquí dim r, la vamos a llamar por ejemplo as integer. Y vamos a poner variable contador de los elementos de la matriz. Bien, aquí he puesto as integer. Bien, correcto. ¿Qué más variables vamos a utilizar? Pues vamos a tener que utilizar una variable que nos indique si el elemento que estamos contando en la lista existe o no dentro de la matriz. Entonces va a tener que ser una variable de tipo boolean, es decir, una variable que puede tener dos posibilidades, o ser verdadero o falso, ser verdadero que existe o falso que no existe. Esto es lo que se llama una variable tipo bandera, en inglés una variable flag, es lo que se suele llamar, y es la que nos indica si va a existir o no ese elemento en la matriz que estamos contando dentro de la lista. Por lo tanto, vamos a poner aquí una variable, la vamos a llamar existe as boolean. Vamos a poner aquí una explicación y vamos a poner variable que indica si el registro, mejor que el registro, que si el campo persona del registro, vamos a hacerlo con el campo persona, existe o no en la matriz. Bien, ¿qué otra variable vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar una variable que nos cuente la cantidad de datos que tenemos dentro de la matriz. ¿Por qué? Porque nosotros, dentro de la matriz, tenemos la posibilidad de tener hasta 13 elementos con datos. Es decir, podemos rellenar la matriz en sus 13 elementos con datos, porque aquí tenemos 13 registros. Si todos estos registros fueran diferentes, las personas no se repitieran, llenaríamos la matriz al completo. Pero en este caso hay repeticiones, por lo tanto la matriz se va a rellenar pues en estas cantidades que tenemos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se van a rellenar los primeros 7 elementos de la matriz. No se van a, estos de aquí van a quedar vacíos. Por lo tanto, cuando nosotros vayamos a hacer la comprobación de si un elemento de la lista existe dentro de la matriz, no tenemos por qué recorrer los 13 elementos de la matriz. Basta con recorrer los elementos que contengan datos. Entonces, esa cantidad de elementos que contienen datos es lo que nosotros vamos a controlar con una variable. Y vamos a ponerle aquí, por ejemplo, de nombre dim, pues siguiendo el ejemplo de filas datos, vamos a poner matriz datos as integer. Y esto va a ser cantidad de elementos
de la matriz que contienen datos. Y con estos yo creo que ya será la cantidad de variables que vamos a utilizar para este tercer proceso. Vamos entonces aquí después del end with, que es la última instrucción del segundo proceso, y vamos a poner también un comentario, lo vamos a copiar de aquí, control C, lo vamos a poner aquí abajo, y vamos a poner aquí proceso 3, y cambiamos el texto. Y aquí en el texto vamos a poner resumen de las personas y qué más, y ponemos y sumas parciales de la aportación de cada uno, de cada una. Bien, vamos a poner aquí los asteriscos para que entre todo dentro de la embarcación. Y aquí vamos a escribir el código del tercer proceso. Bien. ¿Qué es lo primero que vamos a tener que hacer? Pues vamos a ir recorriendo los elementos de la lista. Y para eso vamos a utilizar un bucle for nets. Vamos a poner for n igual a 1 to, ¿cuántos elementos hay en la lista? En la lista hay filas, datos, elementos. Esta es la variable, esto nos ha saltado porque hemos terminado la instrucción, pero esta es la variable que es la que contiene el total de elementos que hay en la lista. Vamos a tener que recorrerlos todos. Pues pondremos for n igual 1 to 13. Perdón, to 13 no, to filas datos. Vale. Aquí tendremos nest n. Realmente, en este caso será para n igual 1, to 13, porque filas datos vale 13. Bien. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Pues cada vez que tengamos que hacer una iteración dentro de este bucle, es decir, cada vez que nosotros vayamos a comprobar un registro o el campo persona de cada registro, vamos a tener que inicializar la variable de chiste y la vamos a poner en false. Vamos a poner chiste es igual a false, porque nosotros vamos a dar por supuesto que el elemento no existe en la matriz y vamos a tener que colocarlo dentro de la matriz. Entonces, solamente vamos a detectar que el registro o el nombre existe dentro de la matriz cuando hagamos la comprobación y veamos que es así. En tal caso, nosotros cambiaremos el valor de esta variable de chiste igual false a verdadero. Bien, vamos a ir a la siguiente instrucción. La siguiente instrucción es empezar a recorrer la matriz también para ver si este elemento, que en este caso empezaremos por Juan, el primero, ya existe o no en la matriz. Por lo tanto, aquí vamos a crear otro bucle. Es lo que se llama un bucle anidado dentro de otro bucle. Y será esta otra instrucción for. Pondremos for y aquí vamos a utilizar la R, que es la que recorre los elementos de la matriz, for R igual 1 y ponemos que el primer elemento es 1 porque aquí pusimos opción base 1 por R igual 1 to, y hemos dicho que no recorreríamos todos los elementos de la matriz, sino que vamos a recorrer los que contengan datos. En este caso, la variable matriz datos. Matriz datos. Y vamos a cerrar aquí el nest R. Vamos a poner aquí una separación en estas instrucciones porque están dentro del bucle. Aquí vamos a poner ver barras de herramientas y vamos a poner la de edición. Aquí la tenemos, que no la teníamos puesta. Vamos a poner esto tabulado. Bien, para que se vea que este for es un for anidado dentro del primero. Vamos a venir a las instrucciones dentro del for. Bien, ¿qué instrucciones realizaremos aquí dentro? Pues aquí vamos a hacer las instrucciones que nos permitan comprobar si este elemento existe dentro de la matriz. Entonces aquí pondremos if matriz. ¿Cuál es el elemento de la matriz en el que estamos actuando? El elemento R. If matriz R, coma,
¿Qué elemento de la matriz vamos a comprobar? Este de aquí, el de persona o el de cantidad. Vamos a comprobar el de persona. Por lo tanto, aquí pondremos 1. ¿Por qué? Porque persona está en la columna 1 de la matriz. Así pondremos if matriz R1 es igual. Aquí hemos puesto la instrucción endWith que acabe aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerla aquí después para aprovechar que estamos trabajando con la hoja 1. Entonces, aquí vamos a poner por de pronto esto para que no nos dé error. Bueno, no lo va a dar igual porque no hemos puesto el zen. Vamos a poner el zen. Y vamos a coger el endWith, control X, lo quitamos de aquí y lo ponemos aquí abajo. Y esto es para seguir utilizando este tipo de nomenclatura dentro de las instrucciones. Y vamos a poner, si matriz R1 es igual a punto cells, y aquí cells hay que recordar que estamos utilizando el objeto cells que se referencia a través de filas y columnas, con una numeración para la fila y la columna. Y hay que recordar que la primera fila de nuestra lista es la fila 2, la primera fila que contiene datos, porque la primera la tenemos para el encabezado. Entonces aquí tendremos que poner n, que es el elemento que recorre las filas, n más 1. ¿Por qué? Porque hemos de sumarle el encabezado. Y así n más 1 será igual a 2. Coma, ¿qué elemento vamos a comprobar de la lista? ¿El primero o el segundo? ¿La persona o la donación? Vamos a comprobar la persona y eso está en la primera columna. Por lo tanto, aquí vamos a poner 1. Esa es la comprobación que se va a hacer. Estamos comprobando aquí, vamos a poner el endIf para no olvidarnos. Vamos a ponerlo aquí. Estamos comprobando el elemento de la matriz que estamos recorriendo en esta iteración, que es el primero, por ejemplo, con el elemento que tenemos en la lista y que con el cual también estamos iteracionando a través de la variable n. Bien, vamos a comprobar si son iguales. ¿Qué es lo que vamos a hacer si estos elementos son iguales? Ya lo dijimos. Vamos a poner existe igual a true. Y como el elemento ya existe, lo único que tenemos que hacer es sumarle la cantidad que tenemos aquí a la cantidad del elemento que tenga esa coincidencia. No sabemos si está aquí o está aquí. Esto depende de las iteraciones que hagamos con la variable r. Entonces, dependiendo de donde esté, lo que vamos a hacer es sumar esa cantidad en la segunda columna de la matriz. Y entonces aquí pondremos matriz r, 2 es igual a matriz R,2. ¿Por qué? Porque vamos a coger la cantidad que ya tenemos. Si ya existe, es que aquí hay una cantidad. Y vamos a coger esa cantidad que ya tenemos, que es esta de aquí, y le vamos a sumar la cantidad que tengamos en la lista. Es decir, vamos a sumar la cantidad que tengamos en punto cells n más 1, 2. Eso es lo que vamos a hacer, sumarle esa cantidad. Una vez hecho esto, ya no tenemos por qué seguir con el resto de elementos de la matriz que contengan datos, porque ya hemos encontrado la coincidencia. Entonces podemos salir e ir al siguiente elemento de la lista. Aquí pondremos pues, entonces un exit for para que nos saque del bucle del for next r. Vamos a poner esto un poco más arriba para que quede bien. Vamos a ponerlo aquí. Correcto. Y vamos a seguir aquí abajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer una vez se hayan recorrido todos los elementos de la matriz que contienen datos y hayamos encontrado o no una coincidencia? Es decir, vamos a comprobar el valor de la variable existe. Si se ha encontrado una coincidencia, existe será true. Si no se ha encontrado una coincidencia, esto no se habrá ejecutado y existe seguirá valiendo false. Por lo tanto, vamos a preguntar aquí qué es lo que vale existe en este momento. Y vamos a ponerle if existe es igual a false, then, si existe es igual a true, ya hemos hecho aquí las instrucciones necesarias.
cuando existe sea igual a true. Ahora vamos a poner las instrucciones que se van a realizar cuando existe sea igual a false. Vamos a poner aquí el end if, que no se nos olvide. Tabulamos aquí. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Para empezar, vamos a sumarle a la variable matriz datos una unidad. ¿Por qué? Porque como vamos a agregar ese elemento que no existe en la matriz, ¿dónde lo vamos a agregar? Lo vamos a agregar después del último elemento que contenga datos. Y el último elemento que contiene datos es matriz datos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer primero es sumarle una unidad a matriz datos. Y vamos a poner que matriz datos es igual a matriz datos más 1. Eso por un lado. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues añadir ese elemento de la lista dentro de la matriz. ¿En qué posición? En la posición matriz datos. Vamos a poner entonces matriz datos. Vamos a añadir primero la persona en la columna 1. Va a ser igual a punto cells n más 1, 1, columna 1. Aquí podemos poner punto value si queréis. Y luego matriz datos, 2, que sería la segunda columna. Aquí vamos a poner la cantidad. Será igual a punto cells n más 1, que es la fila, 2, que es la columna, que es donde tenemos la donación. Podemos poner punto value si queréis. Bien, cerramos aquí. Vamos a poner este en if un poco aquí. Y ya tenemos realizado este tercer proceso. Con estas instrucciones vamos a ir recorriendo los elementos o los registros de la lista y con la variable R vamos a recorrer los elementos que tenemos en la matriz. Cogeremos el primer elemento, comprobaremos si existe en la matriz, como no existe lo añadiremos por completo, iremos luego al segundo elemento a través de la variable n, comprobaremos si existe en la matriz y como no existe también lo añadiremos, el tercero igual hasta que lleguemos a este cuarto que veremos que existe en esta primera posición porque lo habremos puesto aquí, se le sumará la cantidad y saltaremos al siguiente registro de la lista. Es lo que hemos visto en el organigrama y es lo que hemos plasmado aquí con estas instrucciones. Una vez hecho esto, vamos a proseguir con el cuarto proceso, que es el del volcado de todos los elementos que tenemos en la matriz dentro del list view. Vamos a dejar el end with para el final, para que podamos seguir utilizando las instrucciones de modo reducido, tal como lo estamos haciendo aquí. Y lo que vamos a hacer es poner aquí el comentario del cuarto proceso. Vamos a venir aquí, control C, vamos a poner aquí la explicación, el comentario, proceso 4, y este proceso 4 va a ser, vamos a poner, por ejemplo, adición de datos en el list view. Y cálculo también, claro, y cálculo del porcentaje de aportación individual. Vale, vamos a ampliar las estrellitas hasta aquí y aquí abajo también. Y ahora vamos a poner aquí las instrucciones del cuarto proceso, teniendo en cuenta que tenemos aquí el end with. Bien, vamos a venir aquí y lo primero que vamos a hacer es limpiar el list view, porque podemos haberlo utilizado con anterioridad y hay que dejarlo limpio, hay que vaciarlo. Y eso lo hacemos, como sabéis, con la instrucción mi.listView1
punto list items punto clear. Todo esto ya lo hemos visto en el curso de programación en VBA Excel. Por tanto, todo lo que aquí estoy explicando, excepto el tema de las matrices, entiendo que lo comprendéis perfectamente, por eso no me detengo mucho en explicar según qué instrucciones. Bien, ahora vamos a empezar a pasar todos los elementos que tenemos en la matriz con datos, los elementos con datos dentro del list view. Para eso vamos a tener que crear una variable más, que va a ser una variable tipo objeto para utilizarla dentro del list view. Entonces vamos a venir aquí y vamos a poner, por ejemplo, dim it as object. Vamos a ponerlo así. Y vamos a poner que esto es objeto para añadir los, eh, los datos de la matriz en el list view. Podemos ponerlo de esta manera, la explicación. Bien, vamos a venir aquí y vamos a comenzar. Vamos a empezar a recorrer todos los elementos de la matriz que contengan datos, por lo tanto vamos a poner for r igual 1 to ¿cuál es la cantidad que contiene datos? Pues matriz datos. Matriz datos y aquí next r. Bien, vamos a poner aquí tabulado y vamos a poner set it, que es la variable objeto que hemos creado, es igual a mi punto listView 1, que es el nombre del objeto, punto list items punto add, de añadir, vamos a añadir el primer ítem dentro de la matriz. Recordar que en la lista lo que tenemos son registros, en la matriz tendremos elementos y en el list view tenemos ítems. Vamos a añadir el primer ítem, vamos a ponerlo así y nos dice que pongamos el índice, lo saltamos, la clave la saltamos y aquí ponemos el texto. ¿Y el texto cuál va a ser? Pues va a ser matriz R, 1. Cerramos aquí y cerramos el paréntesis de la instrucción que nos añade el ítem. Le damos intro y ahora vamos a añadir los subítems, que van a ser dos. Uno va a ser la cantidad que se aporta y el otro va a ser el porcentaje de esa cantidad con respecto al total. Entonces vamos a añadir primero en la segunda columna del list view la cantidad que aporta esta primera persona y vamos a poner que it.list subitems add, vamos a poner coma, y aquí vamos a poner matriz n, 2, que es el elemento de la segunda columna de la matriz. Y ahora vamos a añadir el porcentaje con respecto al total en esa tercera columna. Y vamos a poner que it.list subitems.add, vamos a poner las dos comas y aquí le vamos a dar formato. Por lo tanto vamos a poner format, abrimos el paréntesis, matriz R, 2 dividido entre, ¿qué variable utilizamos para la suma total de los elementos? Utilizamos la variable total, esta de aquí. Entonces vamos a poner aquí total, coma, ¿y qué formato le vamos a dar? Pues le vamos a dar el formato sostenido 0.00 tanto por ciento, comillas, y aquí cerramos. Aquí me he equivocado y he puesto n y es r. No nos equivoquemos porque n ya no tiene ese valor que necesitamos. Pues bien, estas van a ser las tres instrucciones.
son las tres columnas que se rellenan. La primera con el nombre de la persona que está en matriz R1, la segunda con la cantidad y la tercera lo que hacemos es dividir la cantidad que tenemos aquí entre el total. Eso nos va a dar el porcentaje. Por lo tanto, vamos a poner este tipo de formato, que es el formato de porcentaje. Con esto añadimos todos, o hacemos, mejor dicho, el volcado de todos los elementos de la matriz que contienen datos dentro del list view. ¿Qué más vamos a hacer? Pues vamos a añadir una última línea o un último ítem dentro del list view, que es el que nos calcule el total de todo. Vamos a poner simplemente set it igual a mi.listView, listView1, mejor dicho, .listItems, .add, para añadir esa nueva línea, y pondremos, vamos a saltar el index y el key. ¿Y qué texto vamos a poner? Pues vamos a poner esta cadena, vamos a poner total y vamos a poner 3 puntos. Esta es la cadena que vamos a poner en la primera columna. Vamos a darle intro y vamos a poner una segunda que será it.list subitems, para ir a la segunda columna, .add, coma, ¿y qué vamos a poner aquí? ¿Qué cantidad vamos a poner? Pues vamos a poner la cantidad total, que es el total de la suma de todos los elementos que hemos ido colocando aquí, en matriz R2. Bien, ¿qué es lo siguiente que vamos a poner? Pues la tercera columna. ¿Y qué cantidad tiene que haber en la tercera columna? Pues tiene que haber la cantidad 100%. ¿Por qué? Porque será la suma de todos los porcentajes. Y la suma de todos los porcentajes sí o sí tiene que ser el 100%. La cantidad total que tenemos aquí es el 100% de la suma. Por lo tanto, aquí vamos a poner it.list subitems .add, y vamos a poner aquí el texto con formato, lo vamos a poner format, la cantidad 1, pero con formato de porcentaje, lo que nos hará que aparezca 100%. Pondremos entre comillas, pues lo mismo que hemos puesto antes, el sostenido 0.00 tanto por ciento y cerramos aquí. Bien, ¿qué más vamos a hacer? Pues vamos a poner esta última línea en color, por ejemplo, azul. Vamos a poner que mi.listView1.listItems .item. Vamos a hacer, a colocar en color azul el ítem, que es la primera columna. Recordad que en un list view la primera columna es el ítem y la siguiente son los subítems. ¿Qué ítem es el que tenemos que poner en azul? Tenemos que saber en qué fila está ese ítem que nosotros queremos poner en azul. Y esta fila vendrá dada por la instrucción mi.listView1.listItem.count. Como sabéis, esta instrucción lo que hace es contar la cantidad de ítems que tenemos dentro de un list view. Por lo tanto, nos va a dar el valor de la última fila. Entonces, lo cerramos y vamos a poner a este forecolor igual a vb_blue. Y así lo ponemos en color azul. Vamos a poner en color azul ahora el primer subítem, es decir, la segunda columna del list view. Y vamos a poner mi.listView1.listItems. Y aquí ahora abrimos para poner el ítem que es el que hemos dicho antes, lo vamos a utilizar con la instrucción count, con la propiedad count, pondremos mi.listView1.listItems.count. Aquí recordad que nos están pidiendo que pongamos el índice. El índice es la fila o la numeración del ítem dentro del list view. Cerramos aquí. Punto list subítems. ¿Qué subítem es el que vamos a poner en color azul? El primero. Recordad que la primera columna es el ítem y la segunda columna es el primer subítem. Por lo tanto, aquí sería 1 en el índice. Punto forecolor igual
AVB Blue. Bien, y por último vamos a poner también en azul la tercera columna, que es el segundo subítems. Por lo tanto, podemos copiar esta instrucción que hemos hecho aquí, control C, venimos aquí, la pegamos, pero aquí hemos de poner cantidad 2, porque es el segundo subítems que vamos a poner en color azul. Aquí ya cerraríamos en width. Y con esto, si no lo hemos hecho mal, si no me he equivocado en ningún dato y he puesto algo mal, pues tendría que funcionar correctamente. Vamos a guardar y vamos a venir aquí y vamos a ejecutar. Vamos a darle al play, cruzamos los dedos. Esto lo vamos a quitar, esto simplemente lo hicimos para que viéramos que esas variables se guardaban los datos correctos. Y aquí tenemos el ThysView con los datos tal como queríamos que aparecieran. Aparece José, cantidad 5, correcto, que es un 3,65% del total de la aportación. Tenemos Juan, cantidad 30, es correcto, que es un 21,90%. Tenemos Manuel con 23, correcto, que es un 16,79. María con un 31, correcto. Tenemos aquí a María, que es un 22,63. Tenemos a Miguel con 4, correcto, que es un 2,92, Pedro con 32, correcto, y Sofía con 12. Total, 137, que es el 100%. Como vemos, esto nos ha salido correcto. Vamos a hacer algo más ahora. Vamos a venir aquí a la lista y vamos a ampliarla. Vamos a poner, por ejemplo, vamos a repetir estos de aquí. Control C, los copio y los pego aquí abajo. Voy a añadir ahora aquí uno más. Voy a añadir, por ejemplo, Sergio. Y aquí vamos a poner que Sergio ha donado, por ejemplo, 17. Vamos a añadir María de nuevo. María. Y vamos a poner que María aquí vuelve a donar 12. Y vamos a poner otro inventado. Vamos a poner Federico, que añade 23. Vamos a volver a ejecutar y veremos cómo funciona igualmente. Guardamos aquí los datos, venimos a nuestro código, vamos aquí a marcar el formulario, le damos aquí al play, no hemos quitado esto, ya lo quitaremos, y como vemos, aquí se han añadido más elementos. Tenemos Federico con 23, que es este que hemos puesto aquí como registro único, es correcto, es un 8,55, José con 5, Juan con 42, Manuel con 46, María con 68, y veis que se han añadido los que hemos puesto aquí. Sergio, que está aquí con 17, también lo tenemos aquí, Sergio con 17. Están en orden de lista, por el nombre. Vamos a comprobar que esto es correcto, vamos a comprobar Juan. Juan tenemos aquí 12, más 6, 18, más 12, 30. Tenemos Juan por aquí. Aquí tenemos 12 más, 30 más 12, 42. Y ya no hay ningún Juan más. Por lo tanto, ahí tenemos ese 42. Como vemos, está funcionando correctamente. Pues bien, ya hemos creado el código necesario para que se ejecute el volcado de datos de una lista dentro de un list view de forma resumida. Espero que esto os sirva de ayuda para cualquier aplicación que podáis utilizar. Hemos estudiado un elemento nuevo que es el de las matrices. Como veis, es un poco lioso, no lo voy a decir que no, sobre todo cuando tenemos que trabajar con bucles anidados para el uso de las matrices. Bien, esto es todo en el vídeo que hemos realizado. Esperemos vernos en el próximo apéndice, en el apéndice número 3. Hasta otra, compañeros.